Nuestro buen Dios, estamos en tu presencia y queremos pedirte que nos bendigas con sabiduría, con entendimiento, que podamos disfrutar esta clase, Señor, que podamos tener comunión los unos con los otros, entender más acerca de tu revelación y atesorarlo de manera de poder compartirlo con otros. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues clase número 7 de nuestro Nuevo Testamento 1. El tema que estamos tratando, o que comenzamos la vez pasada y quedó pendiente todavía de completarse, es el inicio del ministerio del Señor Jesús, hablando de qué tipo de Mesías esperaba Israel y qué tipo de Mesías realmente vino, que es el correcto, ¿no es cierto? Pero hablamos un poco la vez pasada de las distintas perspectivas que había, hablamos también del bautismo en el Espíritu Santo y fuego, que es un gran tema, sobre todo tratado en los sinópticos, y que tiene que ver con la real dimensión del Mesías. O sea, este tema es sumamente importante porque cuando viene a describir a nuestro Señor, al Cristo, al Mesías, el bautismo en Espíritu Santo y fuego es algo que tal vez no era tan claro en la expectativa judía, pero que tenía que quedar claro de una manera u otra, y por eso lo destacan los evangelistas al inicio de su ministerio. Porque aunque era una opción, este bautismo en Espíritu Santo y fuego, aunque el tema del Espíritu Santo era algo que uno podría haber deducido de Ezequiel capítulo 36, es difícil saber completamente cómo iba a ocurrir esto. Se sabía que el Espíritu Santo tenía que tener un rol muy importante en la nueva era que traería el Mesías, y se sabía que el Mesías tendría que tener algún rol en que viniera el Espíritu Santo. Pero mucho más que eso no se podía deducir del Antiguo Testamento, creo yo. Entonces cuando vino el Señor, hizo todo lo que hizo y después derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, quedó el panorama completo. Y los evangelios se escribieron mucho después de ese evento. Entonces los evangelistas ya escriben con conocimiento de causa, diciendo, en realidad todo comenzó en la Santa Cena, donde el Señor nos habló por primera vez de un pacto nuevo, ¿no es cierto? Pero nos dimos cuenta que en realidad el pacto nuevo requería el derramamiento de sangre, por lo tanto está este terrible evento de la cruz que proveyó la sangre para que se formalizara el pacto nuevo. Pero esto no ocurrió, la formalización del pacto nuevo, a pesar de que fue prometida y que ya teníamos la sangre, no se formalizó hasta Pentecostés, cuando realmente el Espíritu Santo fue derramado y entonces el pacto nuevo entra en función. Y eso es muy, muy importante porque a veces se pone de tanto relieve en el reino de Dios, y es el tema que vamos a tratar también hoy día a continuación, que se pierde un poco de vista el tema de que el reino de Dios en su forma presente es la manifestación del pacto nuevo. Entonces, eso es algo que hay que mantener mucho en perspectiva, porque la gran promesa del pacto nuevo es el Espíritu Santo derramado de una manera muy única, muy diferente. Entonces, les recuerdo nuestro hilo rector en estos cursos de Biblia. La presencia de Dios entre nosotros es lo que hace la real diferencia, la presencia de Dios que siempre ha querido estar. Entonces, desde mi punto de vista, la presencia de Dios es un tema más abarcador, más amplio que el reino de Dios. Dios no viene solamente a gobernar, Él siempre ha gobernado y siempre lo hará. Pero su presencia, en términos de amistad, de comunión y por supuesto de gobierno recibido voluntariamente, eso ha sido rechazado toda la vida.
por el ser humano. Entonces, el mover de Dios, las iniciativas de Dios para lograr esto entre las personas es algo sumamente llamativo. Y lo que hizo Dios para que esto se lograra, con este decreto, decirles en la Santa Cena, esta es la copa que representa la sangre, o es la sangre del nuevo pacto, con el decreto de Dios, con haberlo dicho, habría sido suficiente. Pero realmente lo hizo. Derramó la sangre necesaria. La Escritura dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se concretan, no se establecen pactos. Así que el Hijo de Dios fue hasta el final y entregó la sangre necesaria y después demostró que estaba todo hecho. Cuando él dijo en la cruz, consumado es. Bueno, esto se demostró en Pentecostés cuando en efecto derramó el Espíritu Santo. Y ahí entra en función. Ese inicio del ministerio del Señor, que los evangelios, digamos, tímidamente dicen, Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, agregan dos evangelios, ¿no es cierto? Es como tímidamente porque es la predicación del bautista y las personas lo pescan o no lo pescan. Pero después de Pentecostés esto se vuelve, o sea, esto es la nueva era. Es el Mesías que bautiza en Espíritu Santo. Y si no has sido bautizado en Espíritu Santo, no eres de los que han entrado en el reino. No eres perteneciente a la iglesia. Y por eso, de muy antiguo, la iglesia, la gente ha buscado alguna señal que nos permita ver cuándo una persona es bautizada en Espíritu Santo. Y eso es muy antiguo. Yo no creo que tenga una solución fácil. En algunas corrientes dicen simplemente, bueno, cuando la persona empieza a hablar en lenguas. Yo creo que eso bíblicamente no se puede sostener, aunque hay evidencia de que cuando vino el Espíritu Santo algunas personas hablaron en lenguas, pero no es la única cosa que ocurrió, y no siempre ocurría de esa manera tampoco. Por lo tanto, no creo que se pueda sostener bíblicamente, pero sí hay una evidencia fundamental cuando el Espíritu Santo viene, y es que hay un cambio radical. Hay un cambio de perspectiva, hay un antes y un después, hay un discipulado radical, hay una sensación completamente diferente, hay un Espíritu Santo que le habla a nuestro espíritu y nos dice, eres hijo de Dios. O sea, se produce una convicción que no había antes, comienza a surgir fruto del Espíritu, dones del Espíritu. Entonces, claro que hay evidencias, y sería un error decir esta es la única y la más importante o algo así. Bueno, seguimos con el tema de cómo inició el ministerio del Señor y lo que quiero hacer ahora es mostrarle cómo cada evangelio enfoca el inicio del ministerio, que no es el tema más importante de todos, pero es importante para nosotros darle una especie de continuidad, ¿verdad? Hablamos en primer lugar del nacimiento, ahora del inicio del ministerio. Entonces, ¿cómo lo va a enfocar Mateo? ¿Cómo esperaríamos que lo enfocara Mateo? Y evidentemente, Mateo tiene el enfoque de este cumplimiento de las cosas profetizadas en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan que eso lo vimos? Este enfoque de cumplimiento. Entonces, cuando el Señor Jesús se acercó a Juan el Bautista en el bautismo, porque ustedes se van a dar cuenta que todos siguen el mismo esquema, prácticamente, excepto Juan, que hace las cosas a su manera, con otra perspectiva, ¿no es cierto? Pero todos comienzan con el bautismo de Jesús por Juan el Bautista. Pero no todos le dan el mismo énfasis. Mateo, claramente, y les puse en este color así como medio rojizo, para que se vea más claro el énfasis de cada uno, conviene que cumplamos toda justicia. Eso es lo que dice Jesús a Juan el Bautista y lo capta Mateo, porque a él le interesa ese tema de cumplimiento del Antiguo Testamento. Antes ha venido señalando el cumplimiento, fíjese, en el capítulo 1, versículo 22, en el 2.5, en el 2.15, en el 2.17, en el 2.23, en el 3.3 y después hasta el 4.4. Toda esa sección son citas del Antiguo Testamento, porque Mateo quiere destacar, es el Mesías que viene según fue profetizado. Entonces es natural que cuando llega donde Juan,
Mateo capta este asunto más que otros y dice el Señor a Juan, es necesario, conviene que cumplamos toda justicia. Después, en la tentación, lo que ocurre, y lo relatan todos los evangelios, es que es llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado. Y Mateo es el primero que destaca que hay 3 tentaciones y en las 3 tiene victoria el Señor. Marcos, por ejemplo, es mucho más breve, como vamos a ver a continuación, y él no destaca, no habla de las tentaciones, ni las menciona. Solo dice que fue llevado al desierto y tuvo una confrontación con el diablo, pero Mateo las describe las 3. Y termina diciendo que el Señor tuvo victoria y que ángeles le servían. Después, el inicio del ministerio, característicamente, Mateo usa esta frase, desde entonces comenzó, que ustedes saben la usa 2 veces, también en el capítulo 16, y con eso marca las divisiones del Evangelio. Pero fíjese que Mateo ha ido desde la genealogía, con que comienza, hasta el capítulo 4, versículo 17, y allí realmente comienza el ministerio. Entonces Mateo se ha tomado un prólogo de casi 4 capítulos para decirnos, a través de muchísimas citas, este es el que estaba prometido. Ese es el énfasis de Mateo antes de llegar a iniciar el ministerio de Jesús. Eso es lo que quiere él demostrar. Y cuando inicia el ministerio, primero dice, desde entonces comenzó, y después lo que relata inmediatamente es que comienza a llamar discípulos, a predicar y a sanar. Son las 3 cosas con que inicia Jesús su ministerio. Si lo comparamos con Marcos, empezamos a darnos cuenta de las diferencias y a notar el énfasis de cada uno de los evangelios. Fíjese que Marcos, en lugar de enfatizar esto de conviene cumplir toda justicia porque está esta relación con el Antiguo Testamento, para Marcos el tema es el tiempo se ha cumplido. Estamos en el momento especial. Este es el momento y ahora hay que atinar. Y hay que atinar a pesar de las dificultades que vienen. Entonces, cuando llegamos a la tentación en el desierto, que Marcos es muchísimo más breve que Mateo, sin embargo, Marcos agrega que en el desierto Jesús estaba con fieras y ángeles le servían, igual que Mateo. Pero agrega esto de las fieras, y casi si ustedes se lo imaginan, fíjense que este es el capítulo 1, así que está recién empezando el Evangelio, casi uno se puede imaginar a Marcos recibiendo las noticias de los hermanos que están siendo lanzados a las fieras en la persecución de Nerón y escribiendo esto. Entonces, no me cabe duda que había fieras en el desierto, no me cabe duda que alguien dijo eso, pero Marcos es el único que lo menciona, porque está relacionado con su propósito. Él quiere un evangelio, mostrar un evangelio de acción, un evangelio donde el cumplimiento de los tiempos es muy importante y donde hay que atinar rápido, porque hay fieras alrededor, porque hay muchos peligros. Y para iniciar el ministerio, Marcos, a diferencia de Mateo, que dice, desde entonces comenzó, Marcos en el capítulo 1, note lo breve del prólogo de Marcos, Mateo son casi 4 capítulos, Marcos son 14 versículos. Y Marcos dice entonces, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado y dele. ¿Se fija? Y cuando entonces dice que comenzó a llamar discípulos, a predicar, igual que Mateo, pero Marcos, en lugar de centrarse en la sanidad, pone de inmediato en el capítulo 1 la primera liberación de espíritus malos, de demonios. Porque Marcos nos quiere decir, en términos muy concretos, este evangelio es para tiempos difíciles, tiempos de persecución, donde ustedes van a encontrar fieras y van a encontrar demonios. Y hay que atinar porque el evangelio se va a predicar en ese ambiente. Entonces, el que realmente quiere ser discípulo del Señor, no crea que va a entrar fácilmente al paraíso, sino que va a entrar por lucha y necesita un discipulado radical.
Entonces Marcos quiere que entendamos esto desde el capítulo 1. Y a veces a mí me da tristeza si alguien lee los evangelios y no capta esto en el capítulo 1 porque pierde el enfoque del resto del evangelio. Y cree que lo que dice Marcos lo dice casi como una copia de Mateo o al revés. Y pierde el enfoque central. ¿Se ve? Por eso estas cosas son interesantes para que al leer los evangelios ustedes casi los tengan al lado y digan, a ver, recuérdalo, recuérdalo. ¿Por qué dijo esta parábola de esta manera? ¿Por qué hubo este enfrentamiento con los demonios? ¿Por qué está esta diferencia con Mateo y con Lucas cuando lo vean en la armonía? ¿Por qué? Este tipo de cosas son importantes. ¿Ya? Lucas, por supuesto, le da su propio enfoque. Cada vez yo me fascino más de Lucas. Aunque no quiero que los demás evangelistas se enojen, pero es mi preferido, Lucas realmente. Y sobre todo esta obra doble, Lucas Hechos, que aclara tanto. ¿Ya? Bueno, fíjese cómo Lucas comienza. Nadie más captó que Lucas que Jesús se bautizó junto al pueblo. Entonces comienza de inmediato este sentido de identificación. El Cristo que viene, el Mesías que viene, se identifica con el ser humano. Entonces, hasta el capítulo 3 coloca el bautismo de Jesús porque usa los capítulos 1 y 2, como ya vimos, como un prólogo que conectan con el Antiguo Testamento, sobre todo con los pactos, y tiene este sabor semítico, que es lo que ya habíamos visto. Pero en el capítulo 3 ya empieza a mostrarnos cómo inicia Jesús su ministerio, y su ministerio inicia con identificación. Él es el Hijo del Hombre, Él es el hombre como nosotros, que viene de parte de Dios a cumplir la obra de Dios y se identifica con nosotros y nos va a reemplazar. Este es un énfasis de Lucas. Lo demás es idéntico a los otros evangelios y por eso está en negro. No es que no sea importante, sino que no hay un énfasis particular. Después, en la tentación en el desierto, es diferente porque antes de la tentación, Lucas coloca allí la genealogía. Mateo, en cambio, la coloca al inicio. Pero Lucas recién acá. Y por supuesto la genealogía llega hasta Adán. Porque este Mesías que se bautiza con el pueblo no se identifica solo con el pueblo de Israel, sino con toda la humanidad. Y después dice, lleno del Espíritu Santo, esto es un énfasis muy de Lucas, que les recuerdo, él tiene en mente no solamente el Evangelio, sino el libro de los Hechos. Entonces él ya sabe lo que pasó en Pentecostés y él lo va a escribir. Y sabe que la iglesia va a funcionar y funciona por la plenitud del Espíritu Santo. Entonces él lo destaca en el Mesías mismo, mucho más que los otros, que también dicen el Espíritu Santo lo llevó al desierto, pero aquí dice lleno del Espíritu Santo. Él es llevado por el Espíritu Santo para ser tentado. Aquí hay un tremendo énfasis de propósito. La Trinidad entera está jugando y sabe lo que está pasando, sabe lo que va a pasar. Y Lucas 4:13, cuando termina la tentación, y Lucas describe lo mismo que Mateo, básicamente, aunque hay orden un poco diferente, pero cuando termina la tentación, en lugar de decir como Mateo que ángeles servían, y como Marcos que había fieras y ángeles servían, Lucas dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Qué nos dice al inicio del ministerio? Que el Señor fue probado en todo lo que puede ser probado un ser humano y venció. Por tanto, Él es el verdadero Israel, el mediador, el sacerdote entre Dios y los hombres, que va a lograr hacer lo que los demás no han logrado, lo que Israel no logró. Y fue tentado en el desierto y venció en todo. Pero también nos dice, el diablo se alejó, porque no le quedó otra, pero por un tiempo. Entonces nos anuncia que aquí el conflicto va a continuar.
y que este ministerio no va a acabar bien. Interesante, ¿no? Después Jesús inicia su ministerio y Lucas destaca, por supuesto, el tema del Espíritu Santo y dice, volvió en el poder del Espíritu Santo. O sea, no simplemente volvió a Galilea, volvió a Nazaret o se paró en alguna parte a predicar, como dirían los otros. Este evangelio dice, volvió en el poder del Espíritu Santo y es el único que rescata el autoentendimiento del Señor acerca de su ministerio. Cuando en la sinagoga de Nazaret Jesús se paró y leyó en el rollo de Isaías, este pasaje de Isaías 61, versículo 1, y solo la primera parte, y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido, me ha enviado, ¿no es cierto?, y ese autoentendimiento tan liberador, tan profético, a sanar, a abrir las cárceles, a dar vista a los ciegos, a animar a los quebrantados de corazón, etc. Ese autoentendimiento definitivamente no lo pescaron los otros. Por eso Lucas nos da un cuadro como evangelio sinóptico extremadamente completo y muy relacionado con el libro de los Hechos. ¿Se ve? Y termino, por supuesto, con Juan. ¿Cuál es el énfasis de Juan? Y, bueno, ya lo ven ahí. Pero uno esperaría esto, que la mayor parte estuviera en rojo, porque Juan tiene un énfasis diferente. Entonces es lógico que mucho sea especial y muy, muy aportador. ¿Se fija? Porque no solamente ser diferente, como los sinópticos usan lo mismo, pero con leves diferencias, aquí Juan uno esperaría que fuera bien diferente. Y primero comienza con un prólogo donde nos dice el Logos de Dios se hizo carne. La presencia de Dios vino a nosotros. Entonces, a diferencia de los sinópticos que enfatizan la predicación de el reino de Dios ha venido, o se ha acercado, o está aquí, o como queramos decirlo, el reino de Dios, así que arrepiéntanse y conviértanse, Marco nos dice, la presencia de Dios finalmente vino a habitar entre nosotros y vimos su gloria. Después, igual que los otros evangelios, comienza con el testimonio del Bautista, lo que nos dice, con esta armonía entre los cuatro, que evidentemente este fue el punto de inflexión, que la predicación del Bautista sí fue definitivamente la predicación precursora del ministerio del Mesías, tal como había sido anunciado, que el Bautista hizo lo que tenía que hacer y después menguó para que Jesús creciera, y ese menguar fue nada menos que ser encarcelado y decapitado. Y que la predicación del Bautista fue completamente según lo que Dios quería para anunciar la venida del Rey. Entonces, Juan, el Bautista, a diferencia de lo que se dice en los sinópticos, no le interesa destacar tanto este bautismo con Espíritu Santo y fuego, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un énfasis, no voy a decir radicalmente diferente, pero claramente aporta al propósito de Juan. Juan quiere decirnos, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Se acuerdan? Entonces, Juan no le interesa tanto decir, ya lo han dicho los sinópticos, y ya les he contado que yo creo que Juan está mirando los sinópticos y dice, está correcto. Pero Juan no le interesa tanto decir, el reino de Dios se ha acercado. Él quiere decir, es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Crean, acéptenlo, porque se puede rechazar. Pero los que lo aceptan tendrán vida eterna. Otra cosa muy interesante que destaca Juan, y aquí es notable en la parte en negro, que es ungido por el Espíritu Santo y bautiza con el Espíritu Santo, un énfasis parejito también en los cuatro evangelios. Dice que comienzan a seguirlo los discípulos de Juan el Bautista. Eso también es único en Juan. Y es porque Juan mismo, el evangelista,
era discípulo de Juan el Bautista. Entonces, y otra cosa que destaca es que los primeros discípulos del Señor fueron traídos por estos primeros discípulos. O sea, ser uno que ha recibido al Mesías, que lo ha conocido, que ha creído en él, es automáticamente transformarse en un evangelista. Es un énfasis muy juanino. Entonces, para Juan, el discipulado es ser un evangelista. Para Marcos, el discipulado es ser radical, es ser furioso, es ser a prueba de todo, ¿me entiendes? Son pequeñas, grandes diferencias. El inicio de su ministerio es también muy, muy diferente. Mientras los sinópticos hablan de comenzó a predicar, comenzó a sanar, Marcos dice a liberar y a llamar discípulos, Juan recién empieza con Jesús en una boda, la boda de Caná de Galilea, y ya tiene una tropa de discípulos que lo están siguiendo, y transforma el agua en vino. Y se acuerdan que hablamos del vino de las bodas del reino, que es lo que representa. Y lo que ocurre inmediatamente después, que me parece extraordinariamente fascinante, es que inmediatamente después de hablar de las bodas del reino a través de esta señal, lo que ocurre es la limpieza del templo, que los sinópticos dejan hasta el final del ministerio, por ahí por la entrada triunfal. Entonces por eso se ha preguntado si hubo dos limpiezas o es la misma, pero relatada en diferente época, simplemente por el énfasis del Evangelio. No nos vamos a meter en solucionar eso por ahora, pero el punto es que inmediatamente Juan la coloca acá, porque no solamente dice, es el rey que anuncia la venida del reino y el que trae el vino, o sea, la alegría del mundo, sino que viene a su casa y comienza a limpiarla. Esto lo encuentro extraordinario. Es un énfasis tan maravilloso. Está profetizado en Malaquías capítulo 3, versículo 1. El último libro del Antiguo Testamento profetiza que cuando venga el Mesías vendrá a su casa y limpiará su era. ¿Entienden? Y así comienza Juan, diciendo, de esta manera se cumplió. La presencia de Dios se hizo carne y vimos su gloria. Y cuando lo vimos hacer señales como en la boda, entendimos quién era el rey que trae el vino de las bodas. Pero después nos llevó a limpiar su casa, porque es el que cumple lo predicho y es el verdadero Mesías. Y un Mesías con una gloria que obviamente los sinópticos lo mencionan, pero no con el vuelo de Juan. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se entiende todo? ¿Fue muy rápido? ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Entonces vamos al siguiente tema. Lo voy a introducir y después nos vamos a ir a un cafecito para descansar las neuronas. Y seguimos. El gran tema del reino de Dios. No creo que pueda haber un curso de evangelios, sobre todo evangelios, en realidad del Nuevo Testamento, pero especialmente de evangelios, que sea decente, que no toque el tema del reino de Dios, porque es un temazo. Como les digo, desde mi perspectiva, es un tema paralelo, pero un poco inferior al de la presencia de Dios. Sin embargo, no le puedo quitar importancia. Es un temazo, de todas maneras. Es de lo más importante que uno puede ver en los Evangelios y el libro de los Hechos. Y también se ve en el resto del Nuevo Testamento, como ustedes van a ver en estas primeras estadísticas. Fíjense que no todo estudio bíblico debe comenzar con estadísticas, pero siempre es saludable saber cómo se usan los términos en la escritura, porque eso nos da ciertos énfasis, nos da también
una idea de cómo los escritores enfocaron los temas, ¿de acuerdo? Así que a veces es muy bueno, otras no ayuda tanto, pero en este caso creo que sí. Por ejemplo, la palabra reino aparece 161 veces en 153 versículos del Nuevo Testamento. Tal vez no dice mucho eso para empezar. Pero en los Evangelios y Hechos son 135 veces. Entonces uno ya se da cuenta de inmediato que Evangelios y Hechos tiene un porcentaje altísimo de enfoque en el reino de Dios. Por tanto, si uno va a estudiar este tema, evidentemente Evangelios y Hechos es el lugar. Reino de Dios aparece 70 veces en 69 versículos del Nuevo Testamento y de ellos 62 veces en 61 versículos de los Evangelios y Hechos. Recuerde que a veces se dice reino, a veces se dice reino de Dios, a veces se dice reino de los cielos. Entonces aquí está la palabra, el conjunto, el reino de Dios. Ocurre 5 veces en Mateo la expresión reino de Dios, pero 33 veces ocurre reino de los cielos. Entonces es muy llamativo. Este es un énfasis único en Mateo. Esta palabra, este conjunto, reino de los cielos. Nadie más lo usa. De hecho, hay grupos cristianos que han hecho una doctrina acerca de esta diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Entonces dicen que Lucas habla de una cosa y Mateo habla de otra. Y es re interesante el estudio, pero con el tiempo se ha demostrado que en realidad está equivocado. Y que es simplemente un vocablo diferente, pero habla de lo mismo. Así que si contamos, tiene 38 ocurrencias del género reino, Mateo. Y en resumen, aparecen 38 veces en Mateo, 15 veces en Marcos, y les recuerdo que Marcos es más o menos la mitad o menos de la mitad de la longitud de Mateo, así que 15 ocurrencias es una muy buena proporción. Pero 32 veces en Lucas, y si sumamos 7 veces en Hechos, entonces tenemos 39 ocurrencias del término entre Lucas y Hechos. Así que se queda bastante claro quiénes son los más enfáticos sobre el asunto. Aparece solamente 2 veces en Juan. Porque ya hemos dicho, Juan busca otra cosa. Juan nos quiere hablar de la vida eterna. Juan nos quiere hablar de una relación con el Verbo encarnado. Y que a través de eso tenemos vida en su nombre y tenemos además un lugar preparado para nosotros en las moradas celestiales. Y ese es el enfoque de Juan. Pero los sinópticos hablan del reino de Dios. Y comencemos con Mateo. Solo le quiero decir un par de cosas. ¿Se acuerdan que vimos que Mateo tiene una estructura donde usa 5 discursos? Y estos 5 discursos son la manera en que yo creo, Mateo nos dice que Jesús es el que tiene 5 palabras o 5 discursos o 5 libros, como Moisés, que escribe 5 libros también, el Pentateuco. Y que no es casualidad, creo yo, esta relación. Y que estos 5 discursos se pueden descubrir con mucha facilidad en el Evangelio porque acaban siempre con una fórmula. Y entonces después de esa fórmula comienza una sección narrativa y después llega y la fórmula concluye también la sección narrativa con otra fórmula y esta fórmula me refiero a expresiones repetitivas, ¿ya? Y entonces uno ve clarito cuando ocurre un discurso y cuando está la sección narrativa intermedia. Bueno, resulta que Mateo estructuró su evangelio con 2 entradas. Desde entonces comenzó a predicar el Evangelio del Reino, capítulo 4. Capítulo 16, desde entonces, y se ve un énfasis en que va a trabajar con los discípulos. Y se está alejando de la gente. Y uno se pregunta, ¿y por qué eso? Y además de eso, estructura el Evangelio con 5 discursos para hablar del reino. Entonces, cada uno de estos discursos tiene una relación muy profunda con el reino de Dios. Y es lo que vamos a descubrir. Los primeros 2
se enfocan en decirnos quién es Jesús. Porque la conclusión que debemos llegar a sacar es que Jesús es el Rey. Y si ha venido el Rey, ha venido el reino de Dios. El discurso número 1, que es el Sermón del Monte, nos habla de la ley del reino. Puse la ley entre comillas porque sería un error pensar que el Sermón del Monte es solo ley. El Sermón del Monte es claramente ética, claramente apunta al comportamiento, claramente también dice que no se puede hacer por fuerza humana, que se requiere algo más. Y claramente apunta a una relación con Dios muy especial que Mateo es el único que enfatiza. Nos dice que Dios es nuestro Padre. Eso es un énfasis de Mateo, nadie más lo usa. Lucas nos diría es por el poder del Espíritu Santo. Jesús dice es por la relación con nuestro Padre. Énfasis diferente, habla de lo mismo. Entonces, es un error pensar que el Sermón del Monte es simplemente ley. Pero es evidente esta forma legal, esta forma ética, que por lo tanto uno compara con la ética del Antiguo Testamento. Además de que Mateo lo tiene todo juntito. Lo coloca en dos capítulos, a ver, 5, 6 y 7, son 3 capítulos, y los coloca juntitos, mientras Lucas tiene las enseñanzas del Sermón del Monte dispersas en distintas partes del Evangelio, no están juntas. Solamente hay una partecita en Lucas donde hay algunas cosas juntitas, y se la ha llamado el Sermón de la Llanura, pero no es igual. Y Marcos peor, Marcos tiene por todos lados. Pero Mateo las concentra, porque quiere decirnos, el Mesías, el Señor Jesús, trae ley. Y el discurso 2, la misión y compromiso, nos dice, los discípulos del reino predican el evangelio del reino, y esto va a requerir un compromiso muy particular. En el capítulo 10 nos va a decir cómo se hace eso. Y quiero ir enseguida al punto, después del café, pero en resumen, lo que Mateo va a decirnos en estos dos discursos es, en primer lugar, el rey trae ley, es como Moisés, pero para un pueblo nuevo. En segundo lugar, y enseña con una autoridad que nunca habíamos visto antes. ¿Se acuerdan que se los mostré una vez en los capítulos 8 y 9? Termina el Sermón del Monte y a través de los milagros dice, esta es la autoridad del que está enseñando. Así que esta ley es tan ley como la de Moisés, o más, porque nunca vimos esto. Ni Moisés hizo estas cosas. En segundo lugar, la necesidad de un discipulado radical, que es lo que enfoca en el capítulo 10. Y en tercer lugar, Jesús presenta a los discípulos a Dios, les presenta a los discípulos, al Padre, a Dios como Padre, que es este énfasis que ya les mencioné. Por lo tanto, el reino de los cielos ha venido, pero viene un problema. El rey es rechazado. Y eso a Mateo lo complicó. Y entonces va a tener que elaborar una enseñanza para decirnos qué pasará con el reino. Lo vemos después del cafecito.